Si quieres conocer detalladamente cuáles son los mejores accesorios para mejorar en sentadilla cuando llevas tiempo estancado o llevas tiempo sin mejorar, estate atento porque hoy vamos a desgranar uno por uno cada uno de estos accesorios para que sepas programárselo a tus atletas en función de su nivel, de su morfología, de su biomecánica, el bloque en el que estéis, etcétera. Porque los accesorios no se programan de forma aleatoria. Lo que para uno funciona muy bien, para otro puede incurrir en una lesión. Así que sin más, dentro vídeo. Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Cojan papel y boli, que como siempre la clase de hoy se viene muy top. En el día de hoy, como he dicho en el inicio de este vídeo, vamos a hablar sobre los mejores accesorios de sentadilla y sobre todo vamos a desgranar cada uno de esos accesorios en función de sus características, ya que uno de los errores principales que tienen muchos entrenadores es simplemente programar ejercicios que conocen o ejercicios que suelen funcionar a la gran mayoría, sin individualizar esta parte del entrenamiento que tan importante es. En muchas ocasiones se nos llena la boca hablando de especificidad, pero solo tenemos esa especificidad dentro de los básicos y olvidamos por completo que los accesorios también tienen una transferencia real sobre nuestros básicos, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Es decir, cuando tú programas un accesorio, ese accesorio puede potenciar directamente a tu sentadilla, a tu press de banca o a tu peso muerto, o también negativamente, puede afectar porque quizá no te recuperas lo suficientemente bien o te genera algún tipo de molestia que luego incurre en que en uno de esos movimientos no puedas realizar tu técnica de manera correcta porque te duele el codo, te duele la rodilla, etcétera. Entonces, en el día de hoy lo que quiero es hacer un estudio profundo de cada uno de esos accesorios que generalmente se usan para mejorar la sentadilla, como puede ser una jaca, como puede ser una prensa, como puede ser un leg extension, ejercicios que todos conocemos y que en algunos contextos pueden ser muy buenos, pero en otros, como os digo, pues en función del atleta o en función del momento en el que estemos, pues puede no ser una gran opción. Entonces, ¿cómo vamos a analizar cada uno de estos accesorios? Bueno, cada uno de estos accesorios los vamos a clasificar en un cuadro, como ahora veréis, que va a ir de 1 a 3 estrellas en función de 4 parámetros, en función de su especificidad, es decir, su similitud al básico. Si no tiene nada que ver con el básico, va a tener una estrella. Si se parece mucho al básico, tiene una gran similitud, va a tener 3 estrellas. También en cuanto al confort, es decir, la facilidad y la disponibilidad que tenemos para su realización. También vamos a analizar qué nivel de hipertrofia nos genera, ¿vale? Como sabemos, en cuanto a capacidad para generar masa muscular y su recuperación, que también es un parámetro muy importante para saber si nos estamos recuperando de la fatiga que nos genera, ¿vale? Entonces, estos 4 parámetros son muy importantes cuando vamos a seleccionar estos accesorios, porque al final en algunos momentos nos interesará que sea más o menos específico, en otros contextos pues el confort puede hacer que esa selección sea adecuada o no, la hipertrofia que estemos buscando y también la recuperación. Es decir, un accesorio puede ser muy bueno, pero si no soy capaz de recuperarlo y luego voy a llegar a mi sentadilla, a mi banca o a mi peso muerto con esa fatiga, probablemente ese accesorio no es tan bueno. Entonces vamos a pasar al primero. Este es uno de mis accesorios favoritos por todos los beneficios que nos puede aportar, y es la Bell Squat. En primer lugar, va a tener 2 de especificidad, porque no es tampoco un ejercicio que realicemos sentados, con la espalda apoyada, como puede ser un leg extension, pero tampoco tenemos barra. Entonces es un ejercicio bastante específico porque sí que se realiza un patrón motor muy parecido al de la sentadilla, pero uno de los mayores beneficios que va a tener es que no tiene una carga axial, es decir, no tenemos la barra encima de nuestro trapecio, de nuestros deltoides, haciendo peso en ese eje axial que al final nos puede generar, pues por ejemplo, si tenemos molestias en la lumbar, una barra alta, molestias en la espalda. Entonces, ya os digo, a nivel de especificidad, pues va a tener un 2. En cuanto a confort, es verdad que es un ejercicio que no se encuentra en demasiados gimnasios y sobre todo, uno de los mayores problemas que tiene es que hay mucha variabilidad en cuanto a calidad de las máquinas. Es decir,
Si tienes la posibilidad de tener una Bell Squat que es buena en cuanto a distribución de la carga, en cuanto a apoyo, en cuanto a, bueno, diferentes parámetros que se tienen que tener en cuenta en una Bell Squat, puede ser un gran ejercicio. Si al final la Bell Squat te la tienes que montar tú de cualquier manera, tienes que meter 12 rojos para sentir estímulo, pues probablemente a nivel de confort simplemente tenga un 1, ¿vale? Por eso he puesto, si tuvieras una Bell Squat, pues al final tendrías 3 estrellas, pero si no la tienes, te la tienes que montar tú o la Bell Squat no es de la mejor calidad, pues lo vamos a dejar en un 2. A nivel de hipertrofia, como os comento, es un gran accesorio, o sea, es un gran accesorio donde podemos trabajar con un rango muy completo todo ese cuádriceps e incluso pues según la posición que pongamos los pies también puede tener una mayor participación, pues musculatura como aductores, incluso como glúteos, erectores espinales, isquios, y trabajarlo en un rango de 2 a 4 series entre unas 8-12 rp puede ser bastante interesante para ganar masa muscular. Ya el hecho de tener 2 o 4 series pues va a estar en función de cómo ese atleta recupere y sobre todo también las series que hayamos metido de sentadilla. Entonces, pues eso es lo más importante. En cuanto a recuperación, pues también he puesto un 2, es un ejercicio que genera cierta fatiga, quizás no tanta como puede generar una jaca o otros movimientos que veremos ahora, pero sí que es un ejercicio donde podemos intensificar sin generar una gran fatiga. Si tuviera que puntuar esta Bell Squat, pues sería de un notable alto, porque a mí personalmente es un ejercicio que me gusta bastante. Pasando al siguiente ejercicio tenemos la prensa. En este caso, como he dicho, es un ejercicio que quizá a nivel de especificidad pues se aleja bastante de lo que es una sentadilla, ya que estamos acostados, tenemos las manos apoyadas. Es un ejercicio pues, como os digo, bastante inespecífico en relación a la sentadilla, lo cual no quiere decir que sea mejor o peor el hecho de ser específico o inespecífico. En algunas ocasiones nos interesará esa inespecificidad en ciertas lesiones o en ciertos momentos. En cuanto a confort, es un poco parecido a la Bell Squat. En función de la prensa que tengamos, pues el confort puede ser un 3 o el confort puede ser un 1. Es decir, cómo esté diseñada la prensa, el rango de movimiento que tenga. Uno de los mayores problemas en muchas prensas es que tienen muy poco rango de movimiento, por lo que no podemos trabajar ese cuádriceps en su totalidad. En cuanto a hipertrofia, pues le he puesto un 3 porque generalmente si tiene un buen rango de movimiento y tiene una buena posición a nivel sobre todo de hipertrofia local, de cómo sentimos el estímulo en el cuádriceps, es brutal, y también el hecho de poder alinear y poder cambiar la posición de los pies, el stance, darle una rotación a las punteras, nos hace también enfocarnos en una musculatura o en otra, el tenerlos más arriba, más abajo, por lo que a nivel de hipertrofia, si queremos centrarnos en algún grupo muscular, puede ir muy bien, también entre 1 a 3 series y en torno a una 8-12 rp, aunque este ejercicio también lo podemos llevar a más repeticiones. En cuanto a recuperación, pues bueno, hay que tener en cuenta que en ciertas lesiones el hecho de trabajar con una prensa, al ser un movimiento tan compresivo, puede aumentar unas posibles molestias, por ejemplo, en la rodilla e incluso en el lumbar. Como os digo, si la máquina no está bien diseñada, hay una ligera retroversión de la cadera y no podemos estar en una posición con la espalda neutra, bien apoyada, donde realmente estemos empujando con las piernas, pues este ejercicio puede ser un poquito conflictivo. Si tuviera que darle una nota, le daría un bien alto, casi notable, y es un ejercicio que en muchas ocasiones puede estar muy bien. Pasando al siguiente, un ejercicio muy parecido, como puede ser una haka o una pendulum squat, va a tener un 2 de especificidad, porque también es un patrón motor muy parecido al de la sentadilla, pero no tenemos la barra. En cuanto a confort, la mayoría de estas máquinas también suelen estar bien diseñadas, pero hay muchas que también tienen poco rango de movimiento. Yo, por ejemplo, en el gimnasio que estoy, hay una exactamente igual que la que estáis viendo, pero simplemente me sirve para hacer media sentadilla. Otro de los problemas que tiene este tipo de máquinas es que si no se pueden ajustar,
están hechas para una medida, una estatura media. Es decir, si eres una persona muy bajita, sí que no vas a tener ningún tipo de rango de movimiento, incluso probablemente no puedas ni colocarte, y si eres una persona excesivamente alta, más de lo mismo. Entonces, si la máquina está bien diseñada, se puede ajustar, pues va a ser un gran movimiento, un gran accesorio para mejorar nuestra sentadilla, porque como os digo, tiene un 2 de especificidad, a nivel de confort pues suelen estar bien, a nivel de hipertrofia genera un gran estímulo, ¿vale? Cuando lo realizamos entre 1 a 3 series, incluso aquí podemos meter algo más de rango de fuerza con entre 6, 10, 12 RP, y la recuperación pues sí que es cierto que, como os comento, algunas máquinas al no estar bien diseñadas pues tienen quizá demasiado impacto sobre la rodilla o sobre el lumbar. Si tenemos una jaca o una pendulum squat bien diseñada, probablemente es uno de los mejores ejercicios para sentadilla. Entonces eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. ¿Ok? Entonces, si tuviera que darle una nota a esta jaca o a esta pendulum, también sería un bien alto notable. ¿Ok? Pasando a la Plate Squat, ¿vale? Vamos a hablar de la Plate Squat en Smith Machine, ¿vale? Multipower. Tiene un 3 de especificidad porque aquí sí que tenemos barra. Sí que es cierto que no es una barra libre, es una barra guiada. Pero bueno, el movimiento, para ser un accesorio, ¿vale? Es un movimiento muy parecido a la sentadilla. En este caso sí que tenemos carga axial. En cuanto a confort, pues bueno, para personas que quizá no tienen una bell squat, que no tienen una jaca, una pendulum, puede ser efectiva porque al final Smith Machine pues hay en la mayoría de gimnasios, aunque también pueden ser muy restrictivas. También se necesita una técnica muy asentada y, como veis en el vídeo, hacerlo de manera en que verdaderamente involucremos el cuádriceps con una gran flexión de tobillo y no tanto una flexión de cadera, que puede ser uno de los errores más típicos que solemos usar. En cuanto a recuperación, es un ejercicio que, al ser tan parecido a la sentadilla, genera una fatiga muy similar, por lo que quizás todo ese estímulo que estamos dándole a esta Plate Squat podríamos estar incluso metiéndolo en una sentadilla. Entonces aquí es cuando, en función del momento de la temporada, si quizás estamos más fuera de la temporada, queremos darle otro estímulo al atleta, pues puede llegar a ser interesante. Pero si estamos en un picking o en un mid-block, a lo mejor podríamos estar ahorrándonos esta fatiga y estar practicando el movimiento de competición. Es simplemente una idea. Habrá quien use esta Plate Squat como accesorio para mejorar su sentadilla en el mid-block y le funcione, pero generalmente este tipo de ejercicios, que son tan específicos, quizá pueden ser utilizados como una variante de la sentadilla, como sentadilla principal en uno de los días, en un bloque pues quizá después de competir, en un bloque enfocado más en la hipertrofia, etcétera. Este tipo de ejercicios, donde hay un gran énfasis en esa flexión de rodilla, cuando tienen molestias, por ejemplo, en la espalda, puede ser una opción muy viable a pesar de tener la carga axial, porque lo que es la implicación de la cadena posterior, en este caso erectores espinales, es muy baja. Entonces ya tienes que ver cómo te funciona el hecho de tener esa carga en el eje axial, porque si te va bien, pues como os digo, puede ser un gran accesorio para meter trabajo en sentadilla cuando quizá la low bar, el movimiento de competición, pues no te lo permite. Como os digo, a nivel de hipertrofia puede venir muy bien, y a nivel de recuperación pues tenemos que tener en cuenta también ese apartado que he comentado anteriormente. También el hecho de tener un stance cerrado puede ser una opción viable en casos en los que en sentadilla tengamos molestia, por ejemplo, en aductores, ¿vale? O sea que cada accesorio nos da una cosa, por eso hay que saber cuándo tenemos que programar uno y cuándo tenemos que programar otro. Yéndonos ya a ejercicios unilaterales, como puede ser una split squat o como puede ser una sentadilla búlgara. Bueno, no he dicho qué nota le doy a la Plate Squat. Para mí la Plate Squat es un notable sobresaliente, es un ejercicio que verdaderamente necesita de fuerza física y mental, porque tienes que estar pues preparado para apretar esa Plate Squat, porque ya os digo yo que en esa Plate Squat se puede llegar a unas intensidades altas que requieren de máxima concentración mental, y al final es un gran estímulo. Por eso os digo que en torno a notable, sobresaliente, si podemos hacerlo en algunos momentos de la temporada, puede venir muy bien. En cuanto a la split, como os digo, y las búlgaras, ejercicios unilaterales,
Para mí son de mis preferidos porque al final sirven para trabajar diferentes descompensaciones, sirven para trabajar también la estabilidad y es un ejercicio muy analítico que si haces bien va a ir al sitio, por eso a nivel de hipertrofia le he puesto un 3. Como digo, a nivel de especificidad, pues simplemente un 1 porque se utilizan mancuernas, es unilateral, no tiene nada que ver con la sentadilla, aunque es un patrón parecido, es un patrón, un patrón de rodilla. En cuanto a confort, pues sí que es verdad que generalmente es un ejercicio inestable, ¿vale? Por eso le he puesto un 2, pero con una pica o apoyándote en cualquier sitio, pues al final vas a ganar esa estabilidad, ¿vale? Y puedes hacerlo de diferentes formas. Hay incluso máquinas hechas para trabajar la sentadilla búlgara, donde puedes sujetarte, puedes hacerlo con una mancuerna contralateral y con la otra mano agarrarte, y el estímulo va a ser muy muy bueno. Por eso a nivel de hipertrofia, las búlgaras se pueden programar casi de cualquier manera. Generalmente se programan en torno a 2-3 series de 8 a 12 repeticiones. Y en cuanto a recuperación, sí que es verdad que al ser un ejercicio tan analítico y que genera tanta hipertrofia local, pues puede hacer que a nivel de agujeta, a nivel de recuperación, pues no sea lo mejor del mundo. Entonces por eso le he puesto 1, estaría entre 1 y 2 estrellas, porque tampoco es una plate squash o tampoco es una jaca, pero sí que es verdad que pues es un ejercicio que genera cierta fatiga, sobre todo dentro del entrenamiento, sobre todo intrasesión. Si has hecho búlgara, sabes que los 20 minutos de después vas a estar bastante jodido. El split o la búlgara es probablemente mi ejercicio favorito para mejorar en sentadilla, un ejercicio que programo mucho a mis atletas porque también tiene poco impacto sobre la rodilla, es un ejercicio que se puede hacer de manera muy controlada metiéndole un tempo, entonces a este le vamos a dar matrícula de honor. Me falta por aquí, que no lo tengo, la leg extension, voy a buscarla, vale, por aquí la tengo. Como finisher, en ciertos momentos, esta leg extension o este aductor en máquina puede ser también un gran ejercicio. No es el ejercicio más específico del mundo tampoco, porque tenemos la espalda apoyada, tenemos las manos apoyadas, lo hacemos en una máquina guiada, pero también en cuanto a confort, pues es una máquina muy ajustable que a nivel general dentro de todos los gimnasios suele estar medianamente bien diseñada, y si no puedes hacerle varios apaños para ajustarla bien. El estímulo sobre el cuádriceps a nivel local también es muy muy grande, se puede meter una gran cantidad de volumen, en torno a 3-5 series, desde 10 repeticiones en un rango más de fuerza hasta 20 repeticiones, y la recuperación suele ser una recuperación muy buena, es decir, puedes meter mucho volumen, mucha intensidad y recuperarlo fácilmente. O sea que este accesorio, como os digo, tanto el leg extension como los aductores en máquina son accesorios que, pues como finisher, para acabar una sesión, incluso cuando el trabajo está muy enfocado en hipertrofia, si quieres ganar masa muscular en los cuádriceps, puede ser muy top. También creo que este lo metería en torno a un sobresaliente matrícula de honor. Así que nada, ¿cuál de estos ejercicios es mejor? Pues como he dicho al principio, no existe un ejercicio mejor que otro. Yo los que he puesto como matrícula de honor son los que generalmente suelen funcionar, y sobre todo los que a mí personalmente me funcionan mejor. Para otros, los de matrícula de honor serán los que yo he puesto como bien o notable, y del revés. Al final, el mejor ejercicio es el que se adapta a la persona, y sobre todo el que se adapta a su morfología, es decir, a su biomecánica, a sus palancas, el equipamiento de su gimnasio. Al final, a ti te puede gustar mucho la Bell Squat, que si en su gimnasio hay una mierda de Bell Squat, no sirve de nada programársela. El momento de la temporada, lo que hemos hablado de quizá un momento de la temporada donde busquemos más hipertrofia, donde quizá busquemos accesorios con menos fatiga, que recuperemos mejor, eso también va a importar mucho. El bloque en el que estemos, que también va muy ligado al momento de la temporada en el que estamos. El nivel que tiene, porque al final la carga externa que va a meter un principiante en una plate squat va a ser muy diferente a la que meta un atleta avanzado, por ejemplo, de menos 120 kilos. O sea, no va a ser igual el impacto que tenga
una Plate Squad en una menos 47 Subjunior que en un más 120 Open, entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta, y las posibles molestias que tenga esa persona a la hora de realizar los accesorios. Entonces, un accesorio puede ser idóneo para un atleta en un momento determinado y que para otro atleta literalmente incurra en una lesión. Como último aprendizaje que os dejo por aquí, la clave está en seleccionar cada ejercicio y encontrarle un porqué y un cuándo. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Como siempre, soy Lucio Rubio, entrenador de powerlifting tanto nacional e internacional. Si quieres que trabajemos juntos, simplemente tienes que rellenar el formulario de mi biografía o mandarme un mensaje directo. Y por supuesto, no te olvides de comentar, darle me gusta, suscribirte y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.